que me han invitado sobre una planta que no da fruto. Porque hay muchas personas que cuando hay un predicador o alguien que lo invita, los de la iglesia van con una expectativa a que Dios le hable, a que el predicador le diga muchas bendiciones, a que el predicador desate palabra en su vida de bendición, de prosperidad. Pero el Señor en esta mañana me ha dado un mensaje totalmente diferente. El Señor en esta mañana me puso en mi corazón a mí hablarle a ustedes sobre aquella planta que fue plantada en un lugar para que diera fruto, pero no lo estaba dando. Y yo, wow, Señor, este es un mensaje quizás duro para muchos. Quizás pueda ser un mensaje duro para la congregación, pero yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y si eso fue lo que Él puso en mi corazón, vamos a tratar de desglosarlo, porque Dios algo quiere hacer en esta mañana con cada uno de nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios edifica tanto al que la dice como al que la escucha. Y yo puedo hoy quizás estar enseñando algo, pero también puedo estar aprendiendo de lo que Dios está depositando en mí. Amén. Entonces, leyendo lo que estuvimos hablando, o sea, estuvimos leyendo aquí, aquel hombre fue a buscar va a buscar frutos, en esa planta, pero no lo encontró. Y el título de aquel texto es la parábola de la higuera estéril. Es decir, aquella higuera estaba plantada en aquel lugar para dar fruto, pero era estéril. Aquella planta no estaba dando los frutos que tenía que dar. Y yo me pongo a investigar sobre la higuera, porque muchas veces usamos el internet, usamos el celular para buscar muchas cosas, pero no para buscar cosas que nos ayuden en nuestro crecimiento personal. Muchas veces desperdiciamos mucho tiempo en el celular, viendo Instagram, viendo redes sociales, pero no lo utilizamos para educarnos verdaderamente. Las redes sociales tienen un poder que te puede influenciar en cosas negativas, pero también te puede instruir y alimentar cosas positivas. Y yo tenía un mensaje en otra iglesia también que fui a predicar y hablaba sobre un joven de influencia, o sea, de manejo de las redes sociales. Muchas veces nosotros estamos en redes sociales, pero no transmitimos el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces estamos en las redes sociales, pero estamos mirando lo que otra persona está haciendo. Pero Dios quizá ha puesto un mensaje en tu corazón para tú predicar a través de la red social y tú no lo estás haciendo. Bendito sea Dios, pero ese no es el tema. Yo vine a hablarle sobre una planta que fue plantada en un lugar para dar fruto en un tiempo determinado, pero no lo daba. O sea, aquella planta estaba pasando por un problema. Tenía una enfermedad y esa planta era estéril. Ustedes saben que una persona estéril no puede ser fructífero, no puede tener fertilidad. Las mujeres que son estériles no pueden tener hijos. En la ciencia, la esterilidad te impide tener hijos. Pero yo conozco un Dios que todo lo puede. Yo conozco un Dios que todo lo hace. Y pone al que sea estéril, lo pone fértil. Al que sea estéril, le da fruto. No sé si hay alguien que pueda pensar que no está dando los frutos necesarios, que no está dando los frutos cuando el dueño lo necesita. Pero el Señor está aquí en esta mañana para hacerte fructífero. Pero quiero desarrollar bien lo que traje. Y es que cuando aquel hombre, dice la palabra de Dios, que tenía 3 años yendo a aquel lugar, no es que aquel hombre plantó la higuera en 3 años, fue a buscar el fruto, porque no se trata de eso. Cuando usted planta una planta que tiene que dar un fruto, usted primero la siembra y usted va a buscar fruto en un tiempo determinado donde aquella planta ya debió de dar el fruto. Es decir, usted siembra la planta, usted la cuida, usted le echa agua, usted le da los nutrientes suficientes para que esa planta pueda crecer. Pero cuando esa planta crezca, esa planta tiene que dar fruto. Cuando esa planta esté lista, esa planta tiene que comenzar a dar fruto. Entonces yo me puse a investigar qué era lo que le decía. Me puse a investigar sobre la higuera y me di cuenta que la higuera, cuando va a dar fruto, tiene un tiempo determinado. El tiempo determinado para la higuera, luego de ser plantada, es de 2 a 7 años. De 2 a 7 años la higuera está supuesta a comenzar a dar los frutos.
de 2 a 7 años, aquella higuera ya está lista y preparada para comenzar a dar los frutos. Entonces aquel hombre no fue que plantó la higuera en 3 años y fue de una vez a buscar fruto. Yo me imagino que aquel hombre plantó aquella higuera y le dio el tiempo necesario para que ella pudiera desarrollarse, para que ella pudiera crecer y que ella diera los frutos. Entonces, cuando él fue a buscar los frutos en aquella higuera, no lo encontró. Le dio un chance. Pero cuando fue el año siguiente, tampoco lo encuentra. Ya el hombre puede estar notando algo raro en aquella planta. Ya ha ido un año y no me ha dado fruto. He ido otro año y nada de darme fruto. Pero dice la palabra de Dios que el hombre duró 3 años yendo a buscar fruto en ese lugar. Entonces, cuando yo investigo que la higuera tiene ese tiempo para desarrollarse, también me doy cuenta que la higuera, cuando ya está grande y está en su máximo esplendor, aquella planta está supuesta a dar los mejores frutos que hay en el tiempo. Cuando la planta está joven, está dispuesta o está supuesta a dar el máximo fruto. Pero también hay otro punto. Si aquella planta envejece mucho, sus frutos van perdiendo calidad. Si aquella planta se pasa de ciertos años, ya los frutos que da van en decadencia. Entonces también me puedo dar cuenta mientras investigo que las plantas que fueron tiradas o en el campo, aquellas plantas que no tienen cuidado, aquellas plantas que mientras van creciendo no tienen quien la cuide, quien quite las hojas que le están impidiendo crecer, que le quite lo que tiene a su alrededor para que ella crezca bien, ella da fruto, pero no lo da a su máximo, no lo da bien. No sé si me están entendiendo. Entonces vemos 3 puntos. Si es joven, tiene que dar buenos frutos de calidad. Si la planta es muy vieja, da los frutos, pero no como debería de darlo, pierde sus nutrientes. Pero si la planta es plantada en un lugar y no se cuida, tampoco da los frutos como debería de darlo. ¿Me entiende? Pero si usted piensa que yo le estoy hablando de una planta, usted no me está entendiendo. Yo vine a hablarle de usted, yo vine a hablar de mí, yo vine a hablar de personas que fueron plantadas en un lugar para que den fruto y ya tienen el tiempo determinado para dar fruto, pero no lo están dando. Bendito sea Dios. Y yo sé que este es un mensaje que quizás no tenga mucho amén, que quizás no tenga mucha gloria, que los hermanos se emocionen. Por eso es el mensaje que Dios ha puesto en mi boca para hablar a la iglesia. Pero ¿cuáles son los frutos que nosotros debemos de dar? ¿Cuáles son los frutos que usted como una planta debe de dar? Pero algo muy importante que me llama la atención aquí, y quiero ser prudente con el tiempo. Algo que me llama mucho la atención, que aquel hombre, dueño de aquel viñedo, de aquella viña, fue al lugar a buscar los frutos. Es decir, no fue que fue un criado, no fue que fue un hermano, no fue que fue un primo, fue que fue el mismo dueño a buscar frutos en esa planta. Pero dice la palabra que no lo halló. Pero aquella planta tenía ese dueño. Pero el dueño que usted tiene, ¿usted sabe cómo se llama? Se llama Jesús. El dueño que usted tiene no es cualquier dueño. El dueño que usted tiene se llama Dios. El dueño que usted tiene es Jehová de los ejércitos. El mismo Dios que tiene cuidado de usted, que cuando usted está creciendo lo cuida, que cuando usted está creciendo le da alimento, que cuando usted está creciendo lo fortalece. Ese mismo dueño es que cuando Él venga necesita encontrar los frutos necesarios en sus vidas. No fue cualquier dueño que llegó a ese lugar. Fue el dueño de la viña. Pero hay algo muy importante, que el hombre, cuando ve que no está dando los frutos necesarios, le dice: córtala, corta aquella planta que está mal inutilizando la tierra, dice la palabra. Le dice al viñador que había en ese lugar: ¿por qué mal inutilizas la tierra? O sea, que el problema no lo tiene la tierra.
Bendito sea Dios. El problema no lo tiene el lugar donde fue plantada. El problema no lo tiene la zona donde ella está. El problema lo tiene la planta. El problema lo tienes tú. El problema lo tengo yo. El problema nunca ha sido del lugar donde tú estás. El problema nunca ha sido del lugar donde Dios a ti te ha plantado. Y quiero decir algo. Yo soy de Sánchez, Samaná yo soy. Vine aquí a estudiar. Y cuando yo me voy al campo, hace unos días, me invitan a una actividad. Y allá hay un lugar, hay un hombre en un lugar que está predicando. Y ese hombre no era de la zona, también era una persona invitada. Y esa persona decía que en el Cibao, en el nordeste específicamente, en la zona del Cibao, toda esta zona, el evangelio estaba muerto. Ese hombre, ¿de dónde venía? Ese hombre venía del este. Ese hombre venía de Higüey. Un lugar de mucho avivamiento. Un lugar por donde se introdujo el evangelio. No sé cuántos saben que el evangelio se introdujo a República Dominicana por el este. San Pedro de Macorís, Higüey, Romana, grandes avivamientos, donde vinieron hombres y mujeres como misioneros y plantaron lo que hoy en día es el evangelio de Dios en República Dominicana. Y aquel hombre venía de ese lugar, de grandes avivamientos, de donde salen grandes hombres de Dios, que Dios utiliza en gran manera, y vemos cómo andan naciones y naciones. Y ese hombre decía que en Santiago no, en el Cibao, llamando a la zona nordeste específicamente y Cibao, el evangelio estaba muerto, que Dios no se estaba moviendo, que había una necesidad de Dios en esta zona. Pero lo que me lleva a mí a esta historia con ese testimonio es que el problema no lo tiene el Cibao. El problema no lo tiene esta tierra. El problema lo tenemos nosotros, que no queremos buscar la presencia de Dios. Porque aquí también en Santiago hay personas que son hombres de Dios. Aquí también en el Cibao hay hombres que Dios ha utilizado grandemente. Aquí también hay iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el problema no es el Cibao. El problema no es la zona en la que nosotros estamos. El problema somos nosotros. El problema lo tenemos nosotros, que no queremos buscar la dirección de Dios. El problema lo tenemos nosotros, que sustituimos el tiempo de Dios para hacer otras cosas. Si tú te fijas, esos grandes hombres que Dios utiliza tienen una gran demanda de búsqueda de parte de Dios. Se dedican a buscar a Dios a tiempo completo. Y a nosotros nos pesa durar 5 minutos orándole a Dios. Nos pesa levantarnos en la madrugada a buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo Dios te puede utilizar? ¿Cómo Dios va a poner palabras en tu boca cuando tú no tienes una vida de intimidad con Él? Entonces el problema no lo tiene la iglesia. El problema no lo tiene el lugar. El problema lo tenemos nosotros, que hemos sido los culpables de nuestra propia esterilidad. Se me enreda esa palabra, bendito sea Dios. Aleluya. La gloria es de Dios. Den un aplauso a Dios. Y a su nombre, bendito sea Dios. Y continuando con esta historia, aquella parábola que el Señor estaba hablando sobre aquella planta que era estéril. Entonces, estamos hablando de unos frutos que debemos de dar. Estamos hablando de una planta que debió dar un fruto en un tiempo determinado, pero no lo estaba dando. ¿Cuáles son los frutos que Dios necesita que tú des? ¿Cuáles son los frutos que usted como cristiano tiene que dar? ¿Estamos verdaderamente dándole los frutos a Dios? Si leemos la palabra de Dios en Gálatas, nos habla de aquellos frutos. Versículo 22, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? El amor, la paz, templanza, mansedumbre. ¿Tenemos nosotros aquellos frutos? Que es el fruto que a todo cristiano debe de reflejar. Y es que muchas
otra persona, pero nosotros no tenemos amor. Muchas veces queremos tener bondad con otros cuando tú no tienes bondad. A veces tú quieres dar algo que tú no tienes dentro. Pero déjame decirte algo, que eso no se trata de ti. Esos frutos lo otorga el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice la palabra fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, no son tuyos. Tú no puedes dar amor porque tú no tienes amor. Nada bueno hay en nosotros. Pero el Espíritu Santo de Dios deposita en nosotros cada uno de sus frutos. Y cada cristiano, cada persona que se dice ser seguidor de Cristo necesita aquellos frutos. Porque si no lo da, lamentablemente no estamos haciendo nada. Lamentablemente venimos a la iglesia por venir. Y algo que me llama mucho la atención son aquellos hombres que le dicen: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué el Señor le dice? Apartaos de mí. Personas que fueron utilizadas y trabajaron bajo un don, pero no daban fruto del Espíritu Santo. Personas que quizás piensan que por venir a la iglesia y decir Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Lamentablemente no es así. Por más que usted venga, brinque y salte en la iglesia, eso a usted no le traerá salvación. Por más que usted se dedique a venir, usted puede trabajar en la obra, gloria a Dios, pero si usted no se entrega completamente a Cristo Jesús y confiesa, no será salvo. Y muchas veces solamente queremos hacer una pantalla aquí en la iglesia. Bendito sea Dios. Muchas veces solamente aquí queremos venir para que el hermano vea que sí estamos orando, que sí estamos cantando. Pero ¿quién tú eres cuando tú estás allá afuera? ¿Quién tú eres cuando tú estás en tu trabajo? ¿Estás llevando el fruto del Espíritu al trabajo? ¿Estás teniendo amor con las personas que están allá afuera, necesitadas de un Dios te bendiga, necesitadas de un Cristo te ama? Palabra que le den aliento y fortaleza. Y este es el punto. Ustedes fueron plantados en este lugar para llevar la palabra de Dios allá afuera. Ustedes como hermanos se congregan, pero la necesidad verdaderamente está allá afuera. Y no estoy hablando solamente, no estoy hablando de ustedes en particular, estoy hablando de la iglesia. Lamentablemente nos estamos encerrando en un círculo entre nosotros. Pero ¿cómo el evangelio se puede expandir? ¿Cómo el evangelio puede llegar a otro lugar, a otras naciones, si usted no sale a predicar la palabra de Dios? Y ese fue el mandato que Jesucristo nos dejó: ir predicar el evangelio por todo lugar. Y habrán señales que seguirán, que darán testimonio que verdaderamente andamos con el Espíritu Santo de Dios. Y no nos vamos a dejar engañar de ningún falso profeta, de ninguna persona que venga por ahí y te diga tres cositas y usted por falta de conocimiento le aplaude y se deje engañar. Por eso es que hay que escudriñar la palabra de Dios todos los días, sacar un momento para aprender de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y hablando de aquella planta estaba en una viña. Yo investigando qué es una viña. En la actualidad, nosotros de campo, yo soy de campo, una viña puede venir siendo un cunuco. ¿Cuántos saben qué es un cunuco? Donde personas, agricultores van, preparan un terreno, plantan y luego van y le cosechan. Pero lo curioso es que no van y plantan una sola planta. No solamente siembran una sola planta, sino que el que tiene un cunuco planta muchas frutas, muchos víveres. Y aquel hombre tenía una persona encargada
de cuidar ese lugar, que era el viñador. Aquel hombre tenía cuidado delicado de cada planta que había en ese lugar. Pero la palabra de Dios me establece que cuando él iba, solamente en esa higuera no encontraba fruto. Él decía: llevo años viniendo a este lugar y esta higuera no quiere dar fruto. Es decir, que las demás que estaban ahí, los demás frutos también, las demás plantas también daban su fruto. El problema lo tenía aquella planta. El problema lo tenía aquella planta. Bendito sea Dios. Y lo que yo quiero que usted en esta mañana entienda y analice y escudriñe en sí: ¿estoy siendo yo fructífero en la obra de Dios? ¿Estoy siendo yo fructífero? Yo no fui plantado en este lugar solamente para venir y irme para mi casa igual. Yo fui plantado en este lugar para impactar a otros con mi testimonio, para impactar a otros con la palabra de Dios. Esos son los frutos que la iglesia necesita tener. Personas que salgan allá afuera a predicar la palabra de Dios. Muchas veces queremos crecimiento, queremos avance, queremos ver la iglesia florecida, pero ¿cómo lo van a hacer si no vamos allá afuera a buscar lo que están perdidos? ¿Cómo vamos a hacer una obra grande cuando no hacemos el trabajo que Dios está demandando en nosotros? Y esos son aquellos frutos. Bendito sea Dios. Y no estoy diciendo que ustedes no salen a evangelizar. Estoy hablando en manera general en las iglesias, que muchas veces nos quedamos en la zona de confort y no salimos a buscar almas que están perdiéndose allá afuera. Usted no fue plantada en este lugar solamente para congregarse. Usted fue plantada en este lugar para ir a buscar a aquellos jóvenes que hay por ahí en la zona, perdida en las drogas. Personas que están siendo atadas por demonios. Personas que necesitan palabras de aliento. Que como un simple Dios te bendiga. Cristo te ama. Usted puede cambiar la vida de otra persona. Y déjame decirte que en los cielos solamente hay fiesta cuando un alma se arrepiente. Yo puedo venir aquí y el Señor puede manifestarse a través de milagros y prodigios. Y normal, nos glorificamos nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando un alma se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Cuando un alma se arrepiente, bendito sea el nombre de Dios, los cielos están gozosos y alegres. ¿Y qué nosotros como iglesia debemos de ser o hacer? Poner en práctica la palabra de Dios y ir allá afuera a predicar la palabra de Dios con ejemplo. ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Verdaderamente estoy modelando a Cristo? Pregúntese: ¿verdaderamente estoy yo obedeciendo la palabra de Dios? Podré engañar a mi hermano, podré engañar al pastor, podré engañar a los miembros, pero a Dios nadie podrá engañarlo. Y como tú eres y actúas, eso tú transmite a otras personas. Cuando tú estás en un coche, lo que coge el carrito, ¿qué hablamos en los coches? Nos montamos en la ola de las conversaciones, nos ponemos a discutir con el chofer. Cuando tú estás en el trabajo, ¿cuáles son los frutos que tú llevas al trabajo? ¿Te reconocen como siervo de Cristo? ¿Verdaderamente te tienen respeto porque eres siervo de Cristo? ¿O allá eres uno más de ellos? Allá el pastor no te está viendo, allá el hermanito no está. Allá tú haces y deshaces, pero Dios te está viendo, iglesia. Y el mensaje de esta mañana es el siguiente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Conforme a como tú busques a Dios,
conforme a como tú camines en los caminos de Dios, así serán tus frutos. Así Dios va a ir depositando gracia en ti. Así Dios va a ir poniendo palabras en tu boca. Pero necesitamos un corazón contrito y humillado delante de Dios. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, porque podrá ser cortado. Aquel hombre, dueño de esa viña, le dijo: córtala, porque ya no me estás dando lo que yo necesito. Ay de ustedes si el Señor decide cortarlo, porque están jugando una doble vida. Hay de ustedes que el Señor decida cortarlo porque no están dando los frutos que debería de dar. Bendito sea Dios. Y sé que puede sonar duro, pero es así. Y el Señor, el dueño de aquella viña, tenía toda autoridad para cortarla, porque él era el dueño. Usted como dueña puede hacer lo que usted quiera con lo de usted. Él era el dueño de ese lugar. Él era el dueño de esa planta. Dice: ¿por qué mal utilizas la tierra? Quizá ese asiento que ese hermano está ocupando todos los domingos lo puede ocupar una persona que verdaderamente tenga el peso y la responsabilidad por la obra. Quizá ese lugar que está utilizando esa planta lo puede utilizar otra planta que sí me dé los beneficios. Córtala, dijo el dueño. Pero aquí hay algo muy importante y un punto muy interesante, que fue donde yo quedé atónito. Yo había predicado y yo no había visto esta parte así. Bendito sea Dios. Pero el viñador, la persona encargada de ese lugar, le dice: espera, no la cortes todavía. Y esta parte yo la veo como la gracia. Esta parte yo la veo como la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque en tiempos antiguos todo había sido cortado inmediatamente. Pero estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Estamos viviendo en el tiempo que tú te puedes arrepentir y venir a los pies de Cristo verdaderamente humillado y decirle: Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y Dios, por gracia y misericordia, lo hace. Y aquel viñador le dice al dueño: espera, no lo cortes todavía. Bendito sea Dios. Déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y algo muy importante aquí: si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Entonces el dueño tiene todo el derecho y en su justicia decir: córtala. Pero aquí el viñador, en gracia, representando a Jesús y su misericordia, le dice: espera un poco más, hasta que yo abone a esa planta, hasta que yo cabe alrededor de ella y le dé un cuidado especial una vez más. El Señor te está dando otra oportunidad. El Señor te está dando en esta mañana una nueva oportunidad para que tú comiences a dar los frutos necesarios. Y si comienzas a dar fruto, bien, pero si no, será cortado después. Bendito sea Dios. Y la gracia se apodera de aquella planta y dice: voy a acabar alrededor de ella y voy a abonarla. Lo que saben de agricultura, el abono sirve para ayudar a la planta a crecer fuerte. Si está enferma, le mate todas las cosas que le impiden dar los frutos. Bendito sea Dios. El abono es un químico que los agricultores utilizan para trabajar en las plantas. Bendito Dios. Pero hay un abono muy esencial y muy práctico, que es, hago una palabra fina para que no se escuche muy vulgar, el estiércol de animal, pero el estiércol, ¿me entendieron? Los desechos de los animales. Ese es un abono muy común que también los agricultores utilizan, porque aquellos desechos tienen nutrientes
bueno para las plantas. Pero aquí hay un punto muy importante, y es que a veces aquel estiércol duele, a veces aquel estiércol hiede, no nos gusta, es desagradable, pero es necesario que te lo pongan para que tú comiences a dar frutos. Es necesario que a ti te abonen con el estiércol para que tú comiences a tener conciencia y tú comiences a alimentarte de verdaderos nutrientes. ¿De qué tú te estás alimentando? Bendito sea Dios. Y yo escribía que todas las áreas de tu vida que están siendo atacadas es una señal clara de que el Señor quiere que tú produzcas por ahí. Ejemplo, muchas veces estamos siendo atacados en nuestro trabajo. Nuestro jefe se levanta y nos hace la guerra, pero alguna enseñanza hay en ese lugar. Quizás Dios quiere que tú le prediques a tus compañeros y tú no lo estás haciendo. Quizás Dios necesita que tú en ese lugar des un fruto y tú no lo estás haciendo. Pero te sientes atacado por esa área. En tu área de trabajo te sientes atacado. No lo veas como un problema, verlo como que Dios te está echando abono para que tú comiences a dar los frutos en ese lugar. Si tú le respondes a tu jefe, tú comienzas a tener mansedumbre. Si tú engañabas a los demás en tu trabajo, tú comienzas a hacer la cosa mejor. Y hasta que tú no lo hagas, tú vas a seguir viendo procesos tras procesos en ese lugar. Hasta que tú aprendas lo que Dios quería o necesita que tú aprendas. Bendito sea el Señor. Y por eso es que vemos que muchas veces viene una persona y nos profetiza y nos dan palabra, y tú vienes y tú te gozas, te sacudes, gloria a Dios, gloria. Y cuando llegas a tu casa, al día siguiente, la semana que viene, igual, no cambió en nada. Personas que por más que tú le digas las cosas como son, te escuchan, pero no lo ponen por práctica. Por más que Dios le diga algo y tiene tratado especial con cada uno, seguimos igual y no cambiamos. Pero este es el tiempo de comenzar a caminar diferente. Este es el tiempo de comenzar a llevar los frutos de Dios, no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque el fruto verdaderamente es para dar testimonio a ti, pero para convencer a otro de que Dios sí es real. Por ejemplo, yo no toda mi vida fui cristiano. Yo me arrepentí 2022, 13 de noviembre, recuerdo como ahora mismo, y nadie me predicó. Yo decidí ir a la iglesia. Pero cuando yo decidí ir a la iglesia, yo no fui para quedarme. Yo fui a la iglesia, me salió, déjame ir a la iglesia. La que tengo más cerca es a donde me congrego. Déjame ir a la iglesia. Déjeme decirle que cuando yo entré a esa iglesia, el Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en mí. Automáticamente yo entré por la puerta, algo dentro de mí sentía una necesidad. Y yo comencé a llorar. Y yo llora y llora y llora y llora. Y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy llorando? Yo no lo entendía. Pero era el Espíritu Santo de Dios abrazándome y diciéndome, tú no estás solo. Y cuando yo llego a aquella iglesia, el Espíritu Santo de Dios trabaja conmigo de esa manera. Y yo lloro y lloro, lloro y lloro, lloro y lloro. Están orando y yo llorando. Están cantando y yo llorando. Están predicando y yo llorando. El culto entero, literal, lo pasé llorando. El Espíritu Santo de Dios entró en mi vida. Pero muchas veces nosotros vamos a la iglesia y no somos trabajados por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos congregamos en una iglesia y somos parte de la iglesia y tomamos parte en la iglesia y predicamos y cantamos y hacemos todo, pero no somos verdaderamente parte del cuerpo de Cristo. Esas paredes no son la iglesia, es el templo donde venimos a adorar a Dios. La iglesia y el cuerpo de Cristo es usted, soy yo, todos nosotros, verdaderamente que somos la iglesia. Y a veces queremos honrar más el lugar donde nos congregamos que a tu propio hermano.
Bendito sea Dios. Yo sé que suena duro, yo sé que puede ser difícil. Yo no vine a hablar, traer controversia ni nada. Yo solamente estoy diciendo lo que Dios quiere que yo diga. Y Dios necesita una iglesia unida. Dios necesita una iglesia que salga allá afuera a llevar la palabra de Dios. Dios necesita una iglesia que lo busque en espíritu y en verdad y tenga respeto por la palabra de Dios, tenga respeto a la adoración a Dios, que lo respeten en todo. Debemos de dar ese ejemplo a los demás, para que cuando un alma venga a la iglesia, verdaderamente se sienta libre porque el Espíritu Santo de Dios está. Cuando una persona como yo, que fui a una iglesia no porque me invitaron, sino porque yo quise, llegue y se siente allá atrás, se quede, porque verdaderamente está Dios. Debemos de tener respeto por las cosas de Dios. Bendito sea Dios. Debemos honrar y respetar a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Y estamos a mitad de año. Autoanalícese y diga: ¿estoy dando los frutos de Dios? Fruto del Espíritu. Yo hablaba en una analogía con un amigo, le decía: el fruto podemos representarlo como una mandarina. Una mandarina, ¿cuántos saben lo que es una mandarina? Amén. Ah, usted sabe, gloria a Dios. Una mandarina, su fruto, el fruto es una mandarina, ¿verdad? Fruto, uno solo. Pero la mandarina adentro, cuando usted le quita la cáscara, tiene pedacitos. Y esos pedacitos podemos interpretarlo como los frutos del fruto. O sea, usted necesita tener el fruto. No es que usted nada más necesita tener amor. Ah, ya yo tengo amor, lo tengo todo. Gloria a Dios, el que tiene amor desglosa a todos los demás. Yo tengo paz, yo soy empático. Ya con eso no basta. Usted necesita tener el fruto. Y a través del fruto usted va a tener todos los demás. Pero eso se obtiene buscando a Dios, honrando a Dios, haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y esta mañana, antes de llegar aquí, estaba predicando en otro lugar acerca de Jonás. Que Jonás se fue a otro lugar. Todos conocen la historia de Jonás. Pero yo la interpretaba de una manera diferente. Y es que Jonás trajo tormenta a personas que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. La responsabilidad la tenía Jonás. Pero el Jonás desobedecer llevó tormento a otro lugar. La barca estaba siendo atormentada y gran tempestad. ¿Y qué hacía Jonás? Durmiendo. Muchas veces nosotros llegamos a los lugares, traemos el problema y se lo dejamos a otro. Tenemos que tener discernimiento. ¿A quién tú estás dejando entrar en tu barca? ¿A quién tú estás dejando entrar en tu vida? Esa persona que te está impidiendo que tú des fruto. Esa persona que está se me enredan palabras. Yo la tengo en la mente por pronunciarla, se me obstaculizando. Gracias, sierva. Bendito sea Dios. Y yo decía esta mañana: quita el Jonás que está trayendo la tormenta a tu vida. Quita el Jonás que está impidiendo los frutos que Dios quiere que tú des. Sácalo de tu vida. Y Jonás no solamente es una persona. Jonás puede ser un pecado. Jonás puede ser una acción. Bendito sea Dios. Pecados que estamos atados y aunque queremos servir a Dios no lo hacemos con libertad, porque tenemos un pecado oculto que no lo ve el compañero, no lo ve el hermano, pero nos impide venir aquí a darle la gloria a Dios, porque algo dentro de nosotros sabemos que no está bien y debemos de corregirlo, pero no lo hacemos. Quita aquella cosa que te impide dar fruto. El Señor en esta mañana quiere abonarte en esa área. El Señor en esta mañana quiere hacerte entender que lo que Él verdaderamente necesita de ti no es que tú vengas y te esfuerces, gloria a Dios, pero es que tú comiences a dar los frutos. Es que tú vayas a buscar almas a
allá afuera. Es que tú estés predicando la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. La semana pasada me decía un hermano, pues tú siempre estás predicando, porque yo subí un video donde yo estaba compartiendo con unos amigos y yo estaba predicando en checha, sí, pero le predicaba un mensaje. Y me da, pues tú siempre estás predicando. Varón, hay que predicar la palabra siempre. Siempre que usted tenga la oportunidad de que una persona te preste atención, háblale de Dios. Deja de hablarle de un hermano. Deja de llevarle chisme a otra persona. Llévale solución. ¿Y quién es la solución? Jesús de Nazaret. Es Él la solución para tu vida y la vida de los demás. Bendito sea Dios. Y vemos que la palabra dice que si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hay una oportunidad que Dios te está dando en este día. Cada vez que tú te levantes, una nueva oportunidad que Dios te da para que tú comiences a hacer la cosa bien delante de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú estás haciendo mal? Porque tú la conoces. Muchas veces la conocemos. Sabemos lo que estamos haciendo mal, pero no lo quitamos. Sabemos qué es lo que me está impidiendo acercarnos a Dios, pero no queremos quitarlo. Procura no ser cortado. Procura no ser cortado por Dios. Tu dueño no es cualquier cosa. Tu dueño es Jehová, Dios de los ejércitos, y merece de ti lo mejor, porque Él te cuida, Él te trabaja. Él tiene esa responsabilidad contigo de cuidarte, darte leche, alimento, como lo hacía aquel dueño. Pero la planta también tiene un compromiso con el dueño, y el que quiera o no quiera tiene que dar fruto. Esté bien o esté mal, tiene que dar fruto. Te sientes triste o atribulado, tiene que dar fruto. Feliz y contento, tiene que dar fruto. Todo cristiano, en todo tiempo, tiene que dar fruto. Y el que no lo esté dando, examínese y comencemos a hacerlo bien. Pidámosle a Dios dirección, discernimiento, sabiduría, porque todo conocimiento, toda sabiduría proviene del Señor, dice el proverbio. A veces queremos buscar el refugio en el hermano, en el amigo. El problema lo queremos solucionar en base a otra persona, igual que usted y que yo. Pero mientras usted tenga una boca y tenga rodillas, vaya hacia el trono de la gracia y pídele a Dios dirección. Bendito sea el Señor. Pónganse de pie. Alabado sea Dios. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Alabanza sea al Dios Todopoderoso. El Señor te está dando otra oportunidad. Este año está por mitad prácticamente, un poquito más avanzado. Procura que antes de que comience el año próximo, ya usted esté dando los frutos que Dios necesita para su vida. Procura que cuando venga aquel dueño a tu vida a pedirte lo que tú tienes que darle, a buscar lo que tú deberías de darle, tú lo tengas preparado. Dice la palabra que cuando Jesús iba caminando con sus discípulos, vio una higuera, pero no vio fruto en ella, no encontró fruto en ella. Y es que de lejos podemos ver la planta y podemos verla florecida, la podemos ver bien, pero cuando buscamos entre sus hojas no hay ningún fruto. Cuando buscamos no encontramos nada. Por fuera nos vemos bonito, nos vemos glorioso, pero por dentro muchas veces no tenemos nada. Por dentro muchas veces estamos amargos. Bendito sea Dios. Y la palabra que yo quiero decirle, que ustedes fueron plantados en este lugar para dar frutos. Ustedes fueron plantados en este lugar para multiplicación.
Ustedes fueron plantados en este lugar para llevar la salvación a este lugar, para llevar la palabra. Y ustedes no lo van a hacer solos, lo van a hacer con el Espíritu Santo de Dios. Pero ustedes tienen un compromiso, ustedes tienen una responsabilidad, y es que tienen que salir allá afuera a buscar aquellas almas. Y es que tienen que predicar con su ejemplo y comenzar a dar los frutos que Dios quiere para cada uno de ustedes. Bendito sea Dios.